venimos de semanas realmente vertiginosas en el mercado, muchísima volatilidad, los activos han ido y venido, y la verdad que me parece más que interesante la charla que se viene el día de hoy. Y vamos a ir, como siempre, de lo más general a lo más particular, ¿sí? Quiero que repasemos, Nicky, venimos de, como les mencionaba recién, semanas bastante intensas en el mercado. Y me gustaría, Nicky, ya que hace mucho no conversamos, que me des, y después, por supuesto, haré lo propio, tu impresión general, ¿sí? No sobre un activo, después vamos a ir a los activos que la gente quiere que analicemos, ¿sí? Nos vamos a meter más en particular, pero me gustaría que, Nicky, me des una visión general para arrancar, si te parece. Sí. ¿Qué viste estas últimas semanas en los mercados? Pasó lo de Japón, pasaron un montón de cosas. Me gustaría que me des una primera impresión general, Nicky. Adelante. Sí, bueno, se me escucha bien, ¿no? Ahí. Sí, Perfecto. Acá te excelente. saludan desde México, te saludan desde Chile. Impresionante, Nicky. Así que vamos, adelante. De todos lados, somos internacionales, ¿viste? Bueno, básicamente para resumir un poco, tuvimos una caída bastante interesante en los mercados, la cual después se vio en poco tiempo muy recuperada, ¿sí? Y esto principalmente se vio por algunas cosas importantes. Por un lado, existe algo que se llama carry trade, sí, que ahora seguramente Manuel lo va a explicar mucho mejor, ya que vos sos el profesional del Forex, que lo que hizo es en Japón, básicamente, un movimiento grande, ¿sí? De flujo de capitales, lo que hizo que justamente se arrastrara el mercado hacia abajo, ¿sí? Básicamente hubo muchas ventas, hubo mucho cierre de posiciones, donde el índice japonés tuvo una caída histórica muy grande, ¿no? La peor creo que en los últimos 30, 40 años más o menos. Sí, desde Eh, 1984. claro, entonces, bueno, entre los últimos 50 años prácticamente. Así que fue una caída bastante importante, bastante interesante, bastante inusual para lo que es la economía japonesa, que es una de las economías más estables que podemos encontrar alrededor del mundo, ¿no? Donde no hay este tipo de movimientos por lo general. A eso se suman varias noticias en Estados Unidos, donde también tenemos, bueno, un año de elecciones presidenciales, donde también tuvimos últimas 2 semanas lleno de noticias, de datos también económicos, de datos de tasas de interés. Se sumaron muchas cosas en ese sentido. Entonces, básicamente, hubo una caída fuerte en los mercados, pero todos los datos mostraron que la economía estadounidense en realidad está más fuerte que nunca, ¿sí? Está creciendo. Entonces la inflación bajó, la inflación, digamos, no está creciendo en Estados Unidos, las tasas de interés se mantuvieron, eh, digamos, es una política económica que están, y monetaria que están manejando bastante estable, bastante, digamos, baja en volatilidad, lo cual les da también una estabilidad de crecimiento económico a Estados Unidos bastante importante. Entonces la Bien, caída, si bien se dio por varias cosas que ocurrieron, como acabo de mencionar, eh, en realidad la economía es creciente. Por eso el S&P 500 y otros activos se recuperaron fuertemente y están subiendo fuertemente también, ¿no? Y muy bien, rápidamente. bien. Me gusta esto que mencionas, Nicky. Eh, está bueno, porque, bueno, lo que hacía mención Nicky del carry trade tiene que ver con que básicamente el dinero en Japón era muy barato, el dinero en Estados Unidos está bastante caro, con lo cual el carry trade al que hacía referencia Nicky consistía en endeudarse en Japón y colocar ese mismo dinero en Estados Unidos. Haciendo eso, los inversores recibían una ganancia. Esto sería básicamente como que yo le presto plata a Nicky al 2% y Nicky se da vuelta y la invierte en un activo financiero que le devuelve el 5%. Entonces, bueno, Nicky se queda con ese diferencial que es un 3%. Cuando yo le digo a Nicky, che, Nicky, en vez del 2, me parece que quizás te empiezo a cobrar el 3 o el 4, Nicky rápidamente le retira el dinero a quien invertía el 5 y me lo devuelve a mí, ¿sí? En este caso, donde invertía Nicky eran los Estados Unidos, ¿sí? Ese era, en síntesis, el carry trade al que hacía referencia Nicky, que al verse afectado por esta decisión del Banco Central de Japón, bueno, generó esa huida vertical
que genera la caída que vimos hace algunos lunes atrás, precisamente el lunes, creo que fue lunes 3 de agosto, una cosa así. Sin embargo, Nicky, voy a marcar un contrapunto con lo que acabas de decir. Porque decís, bueno, la economía cae por este shock que vimos en Japón, pero se recupera fuerte por digamos, los datos de la macroeconomía estadounidense. Sin embargo, no dejo de ver que la economía estadounidense es una economía que, digamos, viene generando desempleo, que también, al margen de la economía estadounidense, yo veo el mundo como bastante complicado, ¿no? Digo, tenemos una guerra en China, en Taiwán, tenemos la guerra de la Franja de Gaza, el conflicto de Rusia y Ucrania que no cesa. Digo, bueno, el intento de asesinato a uno de al principal candidato o principal proyecto de presidente que es Donald Trump. Es la primera vez en la historia que se baja un candidato así como se bajó en Estados Unidos. Digo, están pasando cosas en el mundo y yo siento como que la bolsa hace oídos sordos a todo el contexto internacional y le mete, y le mete, y le mete, y le mete. O sea, bueno, si querés, Nicky, me gustaría ahora que además hay muchos acá, vayan dejando sus consultas, amigos. Recuerden que Sí, vamos después a... además, Sí, adelante, Nicky. además, digamos, hay algo que no mencioné, que las más grandes tecnológicas de Estados Unidos dieron todos resultados pésimos. Eso también arrastró Malísimos. todo hacia abajo, porque Muy Tesla, por malos los ejemplo, Google, balances. o sea, los balances fueron malísimos. Ahora Google está re complicado con el tema legal también, por el monopolio. O sea, hay cuestiones, digamos, que tiran para abajo. Ahora, Tal cual. es Entonces, ¿no te hace pensar que evidente. estamos... Yo sé que es medio amarillista la palabra, pero Nicky Trader, ¿estamos en una burbuja? A ver, yo creo que cuando todo sube, el contexto está malo, tal cual como lo acabas de mencionar, y el oro encima sube y rompe máximos históricos cada vez más alto, bueno, son indicios bastante importantes, ¿no? Respecto a lo que acabas de decir. O sea, no tiene consistencia, digamos, y no debería suceder que todo el mercado está subiendo fuertemente y el oro también, acompañando, subiendo, rompiendo máximos históricos, cuando en realidad eso sucede cuando vos tenés un pánico y un miedo en contexto general, donde la gente se va a su respaldo, a su resguardo de valor, que es el oro. Entonces, en este caso, hay como una dicotomía bastante importante donde no tiene sentido en muchos aspectos. Exacto. A mí me enseñaron que cuando el mercado se disocia de la economía, se disocia de la geopolítica, se disocia de los conflictos que estamos viviendo y las valuaciones suben a niveles exagerados y no tienen nada que ver con lo que muestran los balances, 2 puntos, abro comillas, burbuja, cierro comillas. ¿Sí? Es decir, veo un mercado que hace oídos sordos a los conflictos políticos, veo un mercado que hace oídos sordos a los balances, veo un mercado que hace oídos sordos a incluso algunos números de la economía estadounidense, porque si bien baja la inflación, el desempleo se duplicó los últimos 2 años. Pasó de un 2,5 a un 4,4, casi que se duplicó. Entonces, digo, la economía estadounidense también muestra signos de no sé si llamarle recesión, pero bueno, me parece importante.